Inengine es una empresa, es una ingeniería. Decimos, nosotros aplicamos la ingeniería, la concebimos y también la aplicamos y hacemos la pieza. Entonces tú aprendes un montón. El problema es que estamos en Europa. Estando en Estados Unidos, esto hubiera subido como un cohete. Justamente hoy, en el comunicado que va a salir ahora de esta alianza, nosotros hemos ido adelante con 3 conceptos. En un garaje de Andalucía, un ingeniero creó un motor que podría cambiar el mundo, pero Europa se atrevió a llamarlo fraude. ¿Por qué nadie habla de Inengine? Hoy te voy a contar lo que nadie quiere que sepas. La historia es muy curiosa. Yo estaba preparándome para una carrera de ultra triatlón que hacía y entonces mi entrenador de natación me dice, tengo un amigo que ha inventado un motor. Sé que tú estás en contacto con el tema de la automoción y me gustaría que le echaras una mano. Le dije que venga y a ver qué se puede hacer. Vino el día siguiente, que yo tenía siempre entrenamiento con él, me explicó todo el tema del motor, le dije, sí, intentaré echarte una mano. Y después su amigo me contó su historia, que es muy curiosa. Él desde pequeño no pedía juguetes a los Reyes Magos, pedía herramientas. Y a los 13 años había hecho ya un car con piezas de desguace. Entonces, en aquel momento, pues dije, es alguien que realmente ama el mundo del motor. Y fue así que decidí con otro amigo mío, decidimos invertir sobre el proyecto y así empezó todo este tema. Y esto hace ya 14 años. Hace 4 años más o menos que se empezó a escuchar un poquito el tema del motor de Inengine, pero estáis haciendo muy poquito ruido. En el sector ya se lo consigue. De hecho, aparte este tema que estamos haciendo con este grupo que saldrá, pues hay también otros 2 grandes proyectos con colosos mundiales que ellos han venido a nosotros. Que ahora probablemente diremos que no a ellos porque tú tienes unos recursos. Los recursos no son ilimitados. Entonces, no puedes disparar a todo. Tú tienes que focalizar. Nosotros hemos focalizado en un motor como range extender. Hemos tenido la visión que cuando todo el mundo decía vamos al eléctrico, nosotros dijimos es imposible que el eléctrico, solamente eléctrico, se imponga como modelo de movilidad. ¿Por qué? Para el eléctrico necesitas una infraestructura de carga. El futuro, en este caso nosotros decimos es ecléctico. ¿Ecléctico qué es? Es la mezcla de las dos, del eléctrico y de combustión. ¿Cómo obtenemos un aire limpio, que haya menos emisiones al aire, sobre todo en las ciudades, y sin manteniendo el tiempo de recarga muy rápido, que no haya un tema que se llama range anxiety, la ansiedad que te da no tener batería? Entonces, ¿qué pensamos que será el futuro? Lo que se llama híbrido serial. Hay 2 tipos de híbrido, el híbrido paralelo, el híbrido serial. El paralelo es donde tú tienes 2 motores que tienen los 2 la tracción, el motor el de combustión y el eléctrico. Y entonces, ¿qué pasa? Tú tienes 2 motores y vas a añadir peso y vas a tener menos volumen disponible para ti. Entonces, después tienes la batería. Resultado, el híbrido paralelo pesa mucho. Y después, teniendo todo esto, tienes más mantenimiento. Tienes menos espacio de almacenamiento. Lo que pensamos nosotros es el motor eléctrico, batería muy pequeña, que te permite de hacer 60, 100 kilómetros en ciudad, la media es 35 en Europa. Y después tú llegas a casa, tienes la suerte siempre de tener ahí, que te puedes enchufar, pero en un enchufe normal, como cuando vas a casa y enchufas un móvil. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas en carretera y quieres ir a Madrid, nuestro motor, ¿qué hace? Carga la batería. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué tu motor y el otro motor? Nuestro motor es muy compacto, no pesa,
tiene una potencia específica muy elevada y después, lo más importante de todo, la vibración es cero. En los híbridos, cuando entra el motor de combustión, siempre el motor de combustión en encendido y apagado tú tienes una vibración. Y es más, en nuestro motor no vibra nunca. Están compensadas las masas, el motor es de pistones contrapuestos y entonces está todo absolutamente compensado. Vibración absolutamente cero. Tú sigues prácticamente en modo eléctrico porque no te das cuenta de esto. Además tiene un sonido que no es un sonido, es sonido muy limpio que tiene el motor. Entonces, ¿qué pasa? Que este motor carga la batería. Entonces tú vas siempre en modo eléctrico. El motor, nuestro motor, además, es más eficiente de un motor tradicional por lo siguiente. Es de pistones contrapuestos, total que no tienes culata, total que tienes una combustión más adiabática y tienes menores consumos y además tú, el motor, haces que va siempre a un determinado número de revoluciones. No es como el motor que tú aceleras, desaceleras y todo, ¿no? Entonces la relación de compresión ahí solamente en el 10-15% de los casos es lo optimal. Aquí vamos a obtener una cámara de combustión, decimos optimal para el número de revoluciones que está rodando el motor. Entonces tú, en este caso, tienes a nivel de emisiones, a niveles de consumo, es decir, estás haciendo lo óptimo. Además, nuestro motor incorpora una precámara de combustión. Y Nanjing es una empresa, es una ingeniería, decimos, nosotros aplicamos la ingeniería, la concebimos y también la aplicamos y hacemos la pieza. No es que damos fuera que nos hagan las piezas. Entonces tú aprendes un montón así cómo hacer las cosas. Somos ¿cómo decir? A 360 grados, ¿no? Una pregunta un poquito enrevesada. Dentro de los errores que habéis cometido, por llamarlo de alguna forma, en la fabricación, ¿cuál es el que más os ha servido para el futuro? Mira, todo es experiencia, pero lo que nos ha lastrado literalmente es una pieza, el bloque motor. Porque el bloque motor es una pieza de fusión de aluminio que no hacemos nosotros. Y entonces, ¿Completamente de aluminio? sí, la pieza, el bloque motor que veremos ahora es de aluminio. Después hay otras piezas que debemos traer que son de acero, lógicamente la pista de leva y todo eso. Pero el bloque motor es de aluminio. Entonces, nosotros somos una pequeña empresa. Tú vas a pedir que te hagan esto y todo el mundo te dice en la larga. Ha sido muy difícil encontrar un proveedor fiable para esto. Y esto es lo que nos ha lastrado. Hemos tenido ahora 9 meses de retraso por el tema que el bloque motor inicialmente se hacía en Italia y tuvimos muchos problemas porque, sobre todo lo que se llaman import o export, no sé cómo se dice en castellano, bueno, la entrada, salida, es que con la fusión hemos tenido incluso 4 milímetros de diferencia. Entonces no te cuento los problemas. Hemos tenido que hacer una serie de ajustes, pero no vas a tener la misma compresión y no vas a tener las mismas emisiones porque por este tema. Hemos hecho un apaño y veremos en el motor de allá de él. Hemos hecho un apaño para que esto funcionara, ¿no? Y entonces fue un dolor de cabeza brutal. Después, un fabricante muy bueno, pues se puso en contacto con nosotros. Hicieron este bloque de 500 centímetros cúbicos, ¿no? Y a la segunda centraron, había solamente 2 décimas de tolerancia. Y dijimos, perfecto, hemos encontrado el proveedor fiable. Lógicamente decidimos no ir adelante con el 500, porque la innovación es, todos los días aprendes algo nuevo. Tú construyes algo, pero ya estás concibiendo el motor 2 veces más. Porque lo que es todo proyectar, es decir, es infinitamente más rápido que manufacturar. Porque manufacturar hay. Entonces hemos dicho, ok, sabemos que ellos son muy buenos. Y entonces, cuando vamos a hacer la siguiente generación, que es el 700, no habrá problemas. Vamos adelante, hemos dicho, se ha solucionado el problema. El 700 está ya
está resuelto. Fue demasiada confianza. ¿Qué pasó en esta empresa? No quitaron, se jubilaron determinadas personas que estaban ahí. Y la experiencia es muy importante también en el campo tecnológico. Las personas puestas ahí no tenían la experiencia de los demás. Y entonces, pues, nos enviaron los bloques motor que tenían que haber sido perfectos y en la realidad no eran así. Es decir, goteaban. Es decir, había poros que fue un desastre. Y tuvimos que esperar 9 meses para obtener otro bloque que funciona, porque no habían dado con la tecla. Y entonces, teniendo todas las piezas nosotros, el keystone, todo, pista de leva, todo, cárter, todo hecho. Pero faltaba esto. Y fue muy duro. Pero en fin, aquí hacemos absolutamente a todo menos este detalle. El problema es que estamos en Europa. Europa es un país que no invierte en investigación. Estando en Estados Unidos, esto hubiera subido como un cohete. Pero aquí no hay. Mira, para dar una idea, según la administración de aquí, nuestro motor no podía funcionar. Era un fake, dicen, y ha salido que era prácticamente como si fuera un fraude. Estando el motor circulando en un coche, habiendo estudios científicos sobre el motor, habiendo llevado este motor Aramco, que es la mayor empresa del mundo, petrolera del mundo, haberlo presentado en Ginebra como tecnología disruptiva. Entonces dices, los técnicos de la administración que hay aquí, que han visto este motor, le han dicho que no puede funcionar. Estos, ¿dónde habría que echar? ¿Dónde habría que echarlos? Estando un motor que está rodando, un motor que ha pasado pruebas en un banco de pruebas de una universidad que es considerada la mejor universidad de España técnica. Nos han denegado una subvención por esta razón. Porque el motor, según ellos, es un fraude. ¿Y no sale rentable trasladar lo que es la empresa a Estados Unidos? Bueno, es una de las cosas, pero también debes entender que las personas que han impulsado este tema son de Andalucía. Podríamos haber ido en el País Vasco, que nos abrían puertas a todos los lados, y además ahí se encontraba un tejido empresarial y muy potente. Y no, Andalucía quería hacer un proyecto en Andalucía porque la gente que hay aquí es de Andalucía y quería esto. Entonces hemos dicho, este es el país de Don Quijote, que luchaba contra los molinos, y aquí hay la misma filosofía. Al final, estaba justamente hoy en el comunicado que va a salir ahora de Alianza. Nosotros hemos ido adelante con 3 conceptos que os he dicho antes. Visión que el mercado no podía ser eléctrico. Coraje de decir, oye, vamos, en contra, y determinación. Han sido muchos años, muchos esfuerzos. No podéis imaginar a veces cuántas veces hemos estado con el agua al cuello, pero hemos dicho adelante. El proyecto ha ido adelante. ¿Con qué relación de compresión trabaja este tipo de motor? Depende ahora lo que estamos haciendo, que se están haciendo las pruebas ahora en Valencia para ver cuál es la cámara de combustión optimal. Y además este motor en su día lo hemos pensado también para hacerlo con relación de compresión variable. ¿Cómo lo hacemos? Para cambiar el volumen de la cámara de combustión. Hay 2 piezas, lo que llamamos nosotros la pista de leva, Camtrunk, que se puede desplazar un poquito. Es decir, este es el secreto de nuestro motor, porque ahí es donde hemos invertido miles de horas para obtener esta. Y además, bueno, que aparentemente es la parte más débil, esta de ahí, y es todo lo contrario, la parte más fuerte de este motor. De hecho, el primer motor lo hemos, después de haber rodado más de 200 horas, lo hemos abierto para ver dónde había la usura y todo eso. No hay. Y además este motor, al principio, este es un motor que nosotros llamamos a un tiempo, realmente es un 2 tiempos.
tiempos. Pero si tú dices 2 tiempos, piensas en la mezcla. Pensando en la mezcla, piensas en emisiones. Aquí no hay contacto con aceite. Entonces, ¿y qué pasa además? La denominada ha sido un tiempo de la Universidad de Valencia, porque mientras el motor 4 tiempos tradicional, el pistón sube, baja, y entonces tú haces un ciclo completo, aquí con 180 grados tú has hecho una combustión. Comparativamente, un 4 tiempos hace una combustión entera, el nuestro combustionado 4 veces. Por eso un 500 nuestro es como un 2000. Este motor acaba de nacer. El motor de 4 tiempos tiene 160 años o por ahí. Y han gastado billones y billones para mejorar algo que ya está. Aquí nosotros hemos sacado algo, es como un niño que ha nacido, que tú ves que tiene una estructura que puede ser un grandísimo atleta, puede ser un campeón. Este es nuestro motor. Ahora, el margen que tenemos nosotros de desarrollo y de mejoría es infinitamente superior. De hecho, ahora, aparte de este motor, hemos inventado otro motor de 2 tiempos que veremos también ahora, y este es un 2 tiempos atípico porque da doble combustión. El 2 tiempos tradicional, el pistón sube y baja y hay mezcla con él. En nuestro motor tenemos determinadas las partes mecánicas en aceite y va a tener solamente en la cámara de combustión, porque los segmentos ahí tendrá un 0,3% de mezcla. Entonces también en este caso, y este es un motor que estamos patentando, tendrá muy poco mantenimiento y tendrá también mucha fiabilidad, porque cuantas más piezas, más problemas. Teniendo un 70% menos, que después os enseño una fotografía donde tú tienes el despiece de un 4 tiempos, el despiece de nuestro motor. Y tú dices, es imposible que haya tan pocas piezas. Entonces esto va a ser fantástico también, por ejemplo, en aviación. En aviación, en el aire, el gramo es importante. Entonces vamos a tener una reducción a nivel de peso en el aire brutal, eliminando todas las vibraciones. Eliminando las vibraciones, eliminamos parte de fatiga de los materiales. Ahí. Después, un motor tradicional en el aire, el hélice no puede ir a más de 3.000 revoluciones. Entonces, en los motores tradicionales, like Cumming o Rotax, tienes una reductora, porque van a 5.600, 5.800 revoluciones. Con nuestro motor no necesita. Entonces, también ahí hay un futuro ahí extremadamente interesante. ¿Qué pasa? Es toda una cuestión de tener recursos, porque este es un sector que pide, que necesitas tener mucho dinero. Entonces, por terminar yo de dar la tabarra, como se dice en mi pueblo, el futuro del motor o de la empresa InEngine es el de cargar los motores o apoyar. Mira, ahora se pueden abrir, como te he dicho antes, muchos frentes, porque el motor, por ejemplo, este motor como generador es brutal, porque no pesa, no vibra, potencia elevadísima, muy pocos componentes, igual más fiabilidad. Tú como generador de energía, impresionante. En campo militar no te cuento, porque esto que han hecho ahora en Ucrania, el primero, centrales eléctricas para no tener energía. Entonces necesitas dar energía. Entonces esto es brutal, es una de las tantas aplicaciones que puede tener. Ahora podemos subir como la espuma, depende de los recursos que podamos encontrar en el mercado. Cuanto más recursos podemos ir es decir, puedes hacer un in-engine aviation. En aviación podemos, una vez que los motores lo homologan, puedes comer todo el mercado. ¿Por qué? Porque das un motor que no vibra, que no pesa nada, entonces puedes tener o mayor carga en el aire o menor peso de la aeronave y tener más, por ejemplo, gasolina, y tener más autonomía con el avión. Tienes muchísimas ventajas. Entonces ahora mismo es que encontrar el partner ideal, que decir, oye, a invertir ahí, porque aquí la tecnología está probada, la tecnología. No es algo que está en un ordenador, porque hemos visto de motores que hay, este gran grupo que hemos hecho ahora el acuerdo, ha venido a nosotros porque han analizado todos los motores innovadores que hay en el mercado, y el más innovador, el más concreto, ha sido el nuestro. Y eso han hecho una evaluación del motor Omega, del liquid piston, de todo. Pero el que más tenía la papeleta de ir adelante, el más eficiente, más todo, pues ha sido el nuestro. Estupendo. Muchísimas gracias, un placer, caballero.